Para nosotros, para la SEDOCU de Explosem, es un símbolo de resistencia y es también una señal de cómo todo el aparataje del Estado ha ido atacando todos los derechos de los trabajadores. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Amasuachu, llajta y quita. El Comité de Trabajadores y Trabajadoras de la empresa Explosem nace el 2014, el 5 de diciembre. La organización se cría después de todas las injusticias que hay, siempre como en toda empresa, del empleador frente al trabajador. Pero sobre todo en Explosem, los compañeros nos buscaron para ayudarles a conformar el comité de empresa o el sindicato en un inicio, porque al principio pensábamos que solo eran 30 personas las interesadas. Después muchos de los compañeros, viendo que era necesario unirse, determinan formar de una vez el comité de empresa con una mayoría de absoluta, que eran 100 trabajadores de la planta, para reclamar primero las utilidades. Las utilidades de la empresa Explosem antes del decreto de Correa cobraban ellos utilidades hasta julio del 2012, si no mal me recuerdo. Pero ellos estaban reclamando esos 6 meses de utilidades y eso es lo que no les estaban pagando. Ya, nosotros este año debíamos recibir en utilidades, haciendo un cálculo así a grosso modo de $12.000. Total, esos valores todos se van al ISPA, que es la mayor accionista que tiene Explosem. También hubo, se podría decir, bajas en este instante, porque la primera directiva del Comité de Trabajadores es despedida por los empleadores por el simple hecho de formar el Comité de Trabajadores. Compañeros fueron despedidos, no solo el señor Quispe, fueron despedidos 3 compañeros más del sindicato, incluso una que había sido una trabajadora que había sido secretaria y de ahí del gerente de operaciones en la empresa, le despidieron también porque ella formó parte del sindicato. Aduciendo en el documento que el despido se trata por una baja de producción y una baja en ventas, lo cual es totalmente mentira. Negativo. Las ventas de este año superaron los 35 millones. Para una empresa de 100 personas, yo pienso que es muy grande ese valor. Cuando votaron a los trabajadores, a toda la directiva ecuatorianos, le votaron, la reintegraron luchando con ese proceso, la SEDOCU. Luego, después del despido de esto, se logra la conformación de la directiva ya definitiva, donde entra Freddy Kaiser, un compañero que tiene una discapacidad. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien el Código de Trabajo en estos momentos garantiza a las personas de discapacidad, él ha sido el más atacado. Pero aún así nosotros con los distintos compañeros decidimos en que no debemos permitir que esta organización se pierda y continuamos de una manera, se podría decir, oculta, gestionando documentación para que el comité siga adelante. Yo recuerdo que estaba el doctor Joaquín Viteri como asesor de este sindicato, de este comité de empresa, con nosotros como asesores, y logramos el acuerdo del contrato colectivo, es decir, se logró un acuerdo verbal con la empresa y la firma informal que se hizo en el Hotel Colón.
Y después la misma empresa de Explosen echa para atrás o recula, también otra palabra, haciendo una cuestión tan falsa, cambiando gerente, cambiando abogados, que ha sido una de las grandes artimañas que han hecho. Después le quitaron a este gerente y entró el ex coronel Goyes a gerenciar la empresa, e incluso él les puso una carta mencionando que él estaba de acuerdo con todo lo que se había negociado. Vino el segundo proceso, que era el de la legalización del contrato colectivo. Como era una empresa mixta, y ahí vienen las dificultades de las empresas que tienen que firmar ante el Ministerio de Finanzas, porque son determinadas empresas públicas, Explosen tenía un problema, no estaba dentro del catastro de las empresas públicas. Hicimos una serie de conversaciones con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio del Trabajo, y yo creo que no he visto una despreocupación tal y una inseguridad jurídica que vivimos los trabajadores para poder agilitar el tema del trámite de la firma del contrato colectivo, pues ya hubo acuerdos. Pero en esos años también nosotros hemos sufrido la persecución, no solo del empleador, sino de la policía. Es más, una vez me llamó un agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía y me manifestaba de que él conoce en dónde vivía, qué hacía, y me pidió una reunión para llegar a acuerdos en que nosotros declináramos nuestro mayor anhelo, que era llegar a una huelga, para ver si así lográbamos posesionar nuestra contratación colectiva. Y como siempre los gobiernos o los ministerios se hacen con la patronal, han jugado dentro de ese proceso. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, quedamos algunos compañeros dentro de la empresa porque estaban laborando. Era un día lunes 14 que empezó la huelga, 4:30 de la tarde, el rato que ya entraba el segundo turno. Entonces el primer turno, como usted ve, están adentro porque ellos estaban laborando. La huelga de Explosen es una huelga, se podría decir que es única en este país, porque nosotros los trabajadores de Explosen decidimos, a pesar de estar en pandemia, no dejarnos seguir pisoteando tanto por el Estado, por el Ministerio de Trabajo y por los empleadores. Tengo el privilegio de trabajar aquí, como repito, 32 años. Me he plegado a la huelga juntos con mis compañeros por los motivos de muchas circunstancias que hemos venido viviendo a lo largo de 7 años. Primeramente, no hemos tenido la estabilidad, hemos sido más bien, aparte de no tener la estabilidad, hemos tenido mucha persecución. Entonces, ¿qué nos conlleva la huelga? Es el dolor que nos causó tanto, de que a nuestros compañeros, a 5 compañeros, les despidieron, y son compañeros de 30, 28 años. Entonces, queriéndoles indemnizar con 1.200, y entonces eso nos llevó a nosotros a hacer la huelga. El ministro Ledesma, él autorizó ya la huelga de Explosen, porque vio que ni el ministerio ni el ministro de Defensa les paraba, como si nos paraba bola. O sea, hasta él molesto dijo, bueno, ya hagan la huelga, y por último, porque ya no quieren arreglar esto. Entonces, desgraciadamente, Explosen, como digo, se determina en una confabulación de todo el aparataje del Estado. Fiscalía, militares, policía e incluso los jueces en contra de los derechos de los trabajadores. Si nosotros no hacíamos esto, seríamos los próximos a ser despedidos y sin indemnización, y qué iba a ser de nuestras familias. Entonces
Nosotros eso nos animó a hacer la huelga, no fue fácil. Cuando voy al trabajo, pienso en ti, por las calles del barrio, pienso en ti. El 13 de julio nosotros decidimos con nuestros compañeros líderes y sindicales tomarnos la planta, porque ya teníamos la autorización del Ministerio de Trabajo. Entre las 16 horas de la tarde recibimos disparos de armas cuando nosotros entrábamos a tomarnos las instalaciones de la planta. ¿Y qué hicieron ellos? El empleador contrató más gente de seguridad y cercó todo esto. Cuando el ministerio determina la huelga legal, lo que hace es ir a entregar a los trabajadores en huelga a la empresa con un acta de recepción de lo que está ahí y pone a la policía a vigilar los procesos que son más peligrosos de la empresa. Como se trata de una empresa de explosivos, no teníamos problemas de que entre la policía y se quede incluso vigilando que no haya ningún desmán o que no haya ninguno de estos procesos para beneficio tanto del empleador como de los trabajadores. Otra cosa inédita que sucedió aquí es que el ejército estuvo 5 días antes de nosotros venir a tomar la planta, ya ellos instalados aquí en la planta. Esa situación a nosotros también nos dejó sin capacidad de actuar, porque decíamos, ¿qué vamos a hacer los 58 trabajadores con militares que estaban armados y equipados en antimotines? O sea, ellos tenían la disposición de no permitirnos ingresar. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. Los militares ingresan a la empresa sin autorización, ilegalmente, e incluso en una de las reuniones con la Comisión de lo Laboral de la Asamblea, la ingeniera Arteaga, que es la presidenta de la comisión, le preguntaba al director del ISFA si hubo autorización del ISFA para que ingresen los militares. Decían que no. En ese instante nosotros decidimos, pese a lo que pese, tratar de tomarnos la planta, lo cual se nos fue imposible. Pero tampoco íbamos a dejar esa convicción y ese anhelo de hacer respetar nuestro derecho y hacer respetar la huelga que fue totalmente autorizada por el Ministerio de Trabajo. En los 4 meses que ya tenemos aquí, más de 4 meses, ha sido duro porque nosotros hemos tenido que estar alejados de nuestros hijos, de nuestras familias, estar aquí con nuestros compañeros como mujeres que somos, animándoles, ayudándoles. Los primeros meses no teníamos una carpa, no teníamos dónde pernoctar y nos amanecíamos aquí al calor de la leña, al calor del fuego que nosotros creamos aquí, recolectando leña de todo el bosque que está a nuestros alrededores. Y duro también porque dormíamos nosotros aquí, permanecíamos noche y día, entonces dejando a nuestras familias. Nuestros hijos nos venían a ver aquí, muchas veces nos quebrantábamos estar lejos de nuestras familias, pero ellos nos animaban, nos decían que vale la pena estar luchando, y es verdad, o sea, vale la pena estar aquí luchando aún todavía, porque sé que es por el bien de nuestras familias. Obviamente aquí sufrimos, los primeros días sufrimos también la arremetida del gerente general. ¿Y por qué le digo arremetida? Porque aquí se nos trató como que no fuéramos trabajadores. Aquí no nos permitieron utilizar el agua, no nos permitieron utilizar los baños. Nosotros teníamos que ir a buscar por ahí en los terrenitos, como vulgarmente se dice, para nuestras necesidades. Me llamo Lucía Cruz, trabajo aquí ya 32 años y estamos aquí en la huelga, y quiero decir que acerca de los servicios básicos que no nos dan, nos han quitado todo, tenemos poca agua, no tenemos agua, tenemos poca luz, y cuando ocupamos los alrededores de aquí de la empresa, los guardias nos vienen a vernos. Patria con sangre obrera,
los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Por capricho del gerente, al querer sacar producto de la empresa para dar a los diferentes clientes, situación que los trabajadores jamás nos opusimos, pero nunca el gerente dio la cara aquí los primeros meses acá en la fábrica Explosen, y él lo único que hacía es actuar en contubernio con la policía, porque la policía vino el 31 de julio con todos los grupos de operaciones tácticas de la policía. Vinieron la primera vez con más de 300 hombres acá a la planta a tratar de desalojarnos para sacar el producto que la empresa necesitaba entregar a los diferentes clientes. Otra ocasión que vino la policía, vino con más hombres, vino con 500 hombres. Y nosotros decíamos, esto hemos visto solo en películas, también por tratar de ingresar el producto acá a la empresa. Es algo que yo lo viví muy duro psicológicamente. Yo no pensé que para 54 trabajadores que estábamos, yo no pensé que era necesario mandar más de 500 policías a venir a atacarnos a la hora de la madrugada, que era 1:45. Obviamente entraron, rompieron los candados, la malla, entraron y a nuestros compañeros les agredieron física y psicológicamente. Los trabajadores han querido el diálogo, hasta ahora han querido el diálogo, pese a los juicios que les tienen ingresados, pese a una investigación de la Fiscalía, pese a toda la persecución. Los trabajadores han dicho, vean, ya, nosotros ya no queremos el alza salarial si es la que tanto les molesta. No queremos el alza salarial, pero garantícennos la estabilidad que pactamos en el contrato colectivo y garantícenos que no haya represalias para nuestros compañeros trabajadores. Eran 100 trabajadores, hoy están 59 trabajadores que están en huelga, 59 familias, más de 125 niños, niñas y mujeres que están sin comida, sin recibir sueldos y están en completo estado de indefensión. Porque nosotros no estamos pidiendo cosas del otro mundo, cosas difíciles que la empresa no nos pueda dar, solo la estabilidad, eso pedimos. Pero si ellos ven que nosotros, como nos tratan muchas veces, que nosotros somos gente mala, gente que hemos querido dañar a la empresa, no es así. Lo que no entendemos, ¿cuál es la presión política que existe para no firmar un contrato colectivo que es ley, que está garantizado en la Constitución, que en los convenios internacionales están garantizados? Que se acabe este conflicto firmando el contrato colectivo, no violando los derechos de los trabajadores, firmando este contrato colectivo con los derechos constitucionales que nos da el derecho universal, que es el 98 de la OIT, es el derecho a la contratación colectiva, un derecho universal del mundo. Ha sido una experiencia muy grata el saber que uno se está luchando por todos los trabajadores, especialmente de mi empresa y del país. Hemos puesto una semillita y ojalá que con la experiencia de nosotros, todos los demás trabajadores pongan esa voz en alto y reclamen los derechos que de ley nos están pisoteando. Nosotros queremos abrir esa puerta para que todos los trabajadores vuelvan a reclamar sus derechos, porque una huelga no se la hace porque los trabajadores queremos hacerla o los trabajadores queremos dejar de trabajar. La huelga se hace porque los trabajadores se cansan de tanto pisoteo, tanta vulneración de derechos. Y si nosotros no reclamamos nuestros derechos, nunca vamos a ser escuchados. Y por eso nosotros consideramos que Explosen tiene que quedar como un ejemplo en la historia del movimiento obrero, como un ejemplo de lucha, porque enfrentó todos los poderes de las instituciones del Estado en un gobierno neoliberal, en un modelo capitalista que está debilitando las organizaciones, no solo sindicales, sino en la organización social, y está queriendo judicializar el derecho a organizarse aquí en este país. Por eso Explosen sigue siendo importante y sigue siendo un ícono de la defensa de los derechos de los trabajadores. Yo sí agradezco que
por Explosen se haya habido la unidad, el apoyo de las organizaciones del campo, de las organizaciones indígenas, de las organizaciones obreras, de las organizaciones de la ciudad, de las organizaciones de todos los sectores, porque esas son las virtudes que hace el movimiento sindical cuando tiene razón, cuando tiene ética y mantiene principios de lo que es libertad sindical. Nosotros les decimos a todos los trabajadores que los trabajadores vamos a continuar, no vamos a claudicar. A pesar de todo lo que hemos vivido, las vivencias han sido para nosotros fortalecernos como trabajadores, fortalecer nuestra convicción. Vamos a continuar en esta huelga hasta que en ese país los derechos sean respetados. No sabemos qué tiempo más estaremos aquí, pero el tiempo que estaremos, lo estaremos con convicción, con fortaleza y con la plena seguridad de que en algún momento la justicia brillará para todos los trabajadores de este país. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin.